Hay objetos que nos rodean tan familiares que casi ni los vemos, ¿verdad? Una silla, un cuadro, una pequeña escultura. Pero a veces una nueva información, una perspectiva distinta o una convicción muy profunda puede hacer que ese objeto adquiera un significado totalmente nuevo, a veces incluso perturbador. Hoy vamos a explorar un caso así, un caso donde la lente que lo cambia todo es la fe religiosa. Vamos a analizar la experiencia de una persona, contada en una entrevista, cuya fe le llevó a cuestionarse muy en serio una de las esculturas más famosas del mundo, El Pensador de Rodin. Y ojo, no fue solo una reflexión, fue un proceso que acabó con una decisión, bastante drástica sobre si esa obra podía seguir en su casa. La base que vamos a usar son fragmentos de una entrevista. Se titula Santidad y Fidelidad, limpiando el hogar espiritual, y es del Ministerio Camino de Fe. Es importante decir que vamos a explorar la perspectiva y las conclusiones de esta fuente en concreto, ¿vale? Lo que queremos hacer hoy es entender cómo se llegó a conectar El Pensador con otra obra de Rodin, La Puerta del Infierno. Queremos entender la interpretación tan personal, tan potente que surgió de ahí, y sobre todo, cómo dos conceptos bíblicos clave, la santidad y la fidelidad, o emuná en hebreo, pues cómo justificaron una acción muy concreta. Vale, pues vamos a desgranar esto. Todo empezó, según cuenta la entrevista, con una pregunta que le surgió a esta persona. Una pregunta sobre El Pensador. Todos tenemos la imagen en mente, ¿no? El hombre fuerte, desnudo, en la roca, puño en la barbilla, mirando hacia abajo, como pensando mucho. Pero la pregunta no era sobre qué significaba en general, sino su relación con otra obra de Rodin, mucho más grande, La Puerta del Infierno. ¿Había alguna conexión real? Y esa pregunta, que parece simple, resultó ser la clave. Abrió una puerta a una comprensión totalmente distinta. El descubrimiento clave, que igual sorprende a mucha gente que ve El Pensador como algo aislado, es que originalmente no lo era. Rodin la concibió como una figura central, una pieza clave para coronar su proyecto monumental, La Puerta del Infierno. Espera. ¿Me estás diciendo que la figura que asociamos con la reflexión profunda, casi filosófica, se creó para estar literalmente en la puerta del infierno? Exactamente. Esa es la revelación inicial que impactó a esta persona. La intención original de Rodin, documentada, era que esa figura representara nada menos que a Dante Alighieri. Al autor de la Divina Comedia. Al mismo. Rodin lo imaginó sentado en el dintel, justo encima de las puertas, contemplando desde ahí, todo el torbellino de almas condenadas que se retuercen abajo. Estaría meditando sobre el poema que iba a escribir sobre el destino de esas almas. Entiendo. O sea que la pose no era de pensar en abstracto, sino de contemplar el infierno de Dante. Eso ya cambia bastante la imagen. Cambia radicalmente la perspectiva, sí. Y aquí es donde, según la fuente, la percepción del entrevistado dio un giro, de 180 grados. Conocer este contexto original como que desnudó a la escultura de esa aura de simple reflexión intelectual. Ya no era el símbolo universal del pensamiento humano. Claro, porque ahora está íntimamente ligada a una visión del infierno, de la condenación. Me imagino que esa pose tan icónica, el puño bajo la barbilla, la espalda así encorvada, tuvo que adquirir un matiz muy diferente. Dejó de ser interpretada como un gesto de concentración intelectual, ¿sabes? Y pasó a sentirse cargada de una angustia enorme, una meditación sombría sobre algo terrible, desesperado, el peso del sufrimiento ajeno, la contemplación del horror, Y supongo que esa nueva comprensión llevó a una reinterpretación aún más personal para el entrevistado, por su fe, claro. Así es. La interpretación que le surgió, según cuenta, fue muy potente. Incluso se alejó de la idea de Dante. Empezó a ver la figura de una forma mucho más oscura. Una posibilidad que barajó fue que representara al propio Satanás. ¿A Satanás? Vaya. Sí, observando con frialdad la entrada de las almas perdidas a su reino. O si no directamente a Satanás, al menos un símbolo muy fuerte del sufrimiento humano. Pero en su estado más desolador, el sufrimiento sin Dios, sin esperanza de redención. La tragedia humana vista desde una perspectiva puramente terrenal, desesperada. Qué visión tan perturbadora de una imagen tan conocida. ¿Y esto encaja de alguna manera con el estilo general de Rodin, con su temática? En cierto modo sí.
La fuente señala que Rodin era un maestro capturando la emoción humana, la condición humana, pero su enfoque solía ser secular. Exploraba la pasión, el tormento, la tragedia, pero generalmente sin una dimensión explícita de gracia divina, o redención, o glorificación de Dios como se entendería en un contexto religioso, no. Su obra se centra mucho en el drama humano, a veces en sus facetas más crudas, sin ofrecer necesariamente una salida trascendente. Entiendo. Se enfoca en la condición humana con sus luces y, en este caso, con sus sombras más profundas, pero sin ese elemento de fe o esperanza divina que sería central para esta persona. Exactamente. Y ahí es donde surge el conflicto personal para él, tal como lo describe la entrevista. Tenía una réplica de El Pensador en casa, quizás en un lugar visible, en su estudio, en la oficina. Un espacio donde, claro, también tendría objetos de su fe, una Biblia, quizás, otros símbolos religiosos. Puedo imaginar la tensión. Ver esa figura, ahora cargada con la imagen del infierno, la desesperación, o incluso Satanás, justo al lado de la Biblia. Uf, Se creó una contraposición que él sintió como insostenible. fundamentalmente opuestos. Por un lado, la Biblia. Fe, esperanza, salvación, gracia. Para él, todo eso. Por otro, el pensador. Ya inseparable de su contexto infernal, percibido como símbolo de desesperación, de sufrimiento sin redención, la tragedia humana sin Dios. Una disonancia. Espiritual, muy fuerte, ¿no? Sí, la fuente habla de una preocupación creciente. El riesgo de generar confusión espiritual. No solo era una incomodidad personal, sino la preocupación por el mensaje que ese objeto transmitía en su hogar. Cómo podía coexistir un símbolo de la desesperación infernal con los símbolos de su fe. Y más aún, ¿qué impacto podía tener en su familia, a quienes él guiaba espiritualmente? La estatua empezó a sentirse como una contradicción viva dentro de su espacio. Entiendo la lógica del conflicto interno, pero la decisión que tomó fue extrema. No se limitó a guardarla o a regalarla, no. La conclusión a la que llegó, después de darle muchas vueltas a ese significado y a su incompatibilidad con su fe, fue que tenía que destruirla. Un acto radical, definitivo. Destruirla. Eso es, ir mucho más allá de quitarla de la vista. Explica la fuente por qué una medida tan contundente. ¿Por qué no bastaba con deshacerse de ella de otra forma? Sí, la entrevista lo detalla. El razonamiento era que, si simplemente la guardaba, la contradicción seguiría ahí, aunque oculta. Y si la regalaba o la vendía, sentía que estaría pasando a otra persona un objeto que él ahora consideraba espiritualmente dañino, o como mínimo confuso. Claro. Podría causar el mismo conflicto o incluso daño a otros. Así que la única forma de asegurarse de cortar de raíz esa influencia negativa, de eliminar por completo la contradicción, era la destrucción física. Era una forma de decir, esto no tiene cabida, ni aquí ni en ningún otro sitio. Es una lógica implacable desde su perspectiva. Una necesidad de coherencia total llevada hasta el final. Exacto. Y lo que es especialmente interesante, y es el núcleo del mensaje de la fuente, es cómo esta decisión tan personal encontró un anclaje muy firme en conceptos teológicos bíblicos. El primero de ellos es la santidad. Santidad. Una palabra que a menudo asociamos con pureza, con perfección moral. Sí, y aunque incluye eso, la raíz del concepto bíblico de santidad, sobre todo en el hebreo original, es un poco distinta. La palabra es kadosh, y su significado primordial es apartado, separado, consagrado. Algo es santo porque está separado del uso común y dedicado a un propósito divino. Implica una distinción clara con lo profano. Apartado para Dios. Entiendo. Correcto. Y el entrevistado, según la fuente, se apoyó en pasajes bíblicos clave que enfatizan este mandato de separación. Se menciona Levítico 11:44, donde Dios dice a Israel: «Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo». Es una llamada a vivir de forma distinta, separada. ¿Y en el Nuevo Testamento hay algo parecido? Pues se cita 2 Corintios 6:17, que dice: «Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». De nuevo, la idea de separación activa de aquello que se considera incompatible con la relación con Dios. Entonces, ¿cómo se aplica esto a destruir la escultura?
Pues mira, desde la perspectiva de la entrevista, la destrucción se ve como un acto deliberado de santidad, en ese sentido de apartar. Es una acción concreta para separar activamente el hogar, el espacio vital, de un símbolo que se considera contrario a la fe, a la esperanza, a la naturaleza de Dios. Es una forma de consagrar ese espacio de manera más coherente, más exclusiva a Dios, eliminando lo que se percibe como una influencia contradictoria o inmunda en ese contexto. Es llevar un principio teológico abstracto a una aplicación muy física, muy tangible, en el entorno de casa. Separar lo santo de lo profano dentro de tus propias paredes. Exactamente. No es solo una idea, es una práctica. Y esto nos lleva directos al segundo concepto teológico clave que, según la fuente, guió esta acción, emuná. Emuná, que se suele traducir como fe o fidelidad, ¿verdad? Sí, pero emuná en hebreo tiene una connotación mucho más rica, más activa que la simple creencia intelectual. No es solo decir creo que esto es verdad. Implica una convicción profunda, una confianza tan firme, tan sólida, que se traduce necesariamente en acción coherente. Es firmeza, constancia, fiabilidad. Es una fe que actúa en consonancia con lo que se cree. Los actos son como la prueba de la emuná. Entiendo. No es solo creer, es vivir conforme a esa creencia de forma constante y fiable. ¿Y cómo se manifestó la emuná en este caso? Según la interpretación de la fuente, la destrucción de la escultura fue una manifestación muy poderosa de emuná. Fue una forma de demostrar, quizás, primero a sí mismo y luego como testimonio para su familia, que su fe no era un conjunto de ideas abstractas para la Iglesia o la oración, sino que era el fundamento real, práctico, que guiaba sus decisiones diarias. Decisiones sobre qué permitir y qué rechazar en su vida, incluso en cosas como la decoración de su oficina. O sea, alinear completamente sus acciones con sus convicciones más profundas, sin dejar espacio a la contradicción. Precisamente. La emuná exige esa coherencia. Y para reforzar esto, la entrevista menciona un paralelismo bíblico que él encontró muy significativo. La historia de Hechos 19:19. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cuenta Hechos 19? Pues cuenta que en Éfeso, después de que muchos se convirtieran al cristianismo por la predicación de Pablo, los que habían practicado la magia y las artes ocultas tomaron una decisión radical. Reunieron voluntariamente sus libros de magia, que según el texto valían un dineral, y los quemaron públicamente, a la vista de todos. Vaya, otro acto de destrucción pública de objetos, considerados incompatibles con la nueva fe. Exacto. La fuente traza un paralelo directo. Ese acto en Éfeso se interpretó como una demostración tangible de su nueva fe, de su emuná, una ruptura decisiva con su pasado y una consagración total a Cristo. Se vio como un acto necesario de santidad, separación de lo impuro y fidelidad, acción coherente. Y el entrevistado vio en su propia acción de destruir el pensador un eco de ese mismo principio, un acto necesario de separación y coherencia de fe en su propio contexto. Es un ejemplo bíblico potente, sí, para justificar una acción tan drástica hoy en día. Pone de relieve esa búsqueda de coherencia absoluta entre lo que se dice creer y lo que se hace, lo que se tiene, lo que se permite en el entorno. Efectivamente, el mensaje de fondo en la fuente es esa llamada a la coherencia integral. No se trata solo de las creencias que tienes en la cabeza o en el corazón, sino de cómo esas creencias se reflejan, se materializan en el espacio físico que habitamos, en los objetos que elegimos tener cerca, en los símbolos que permitimos que nos influyan a nosotros y a nuestra familia. La pregunta implícita es, ¿nuestro entorno refleja de verdad aquello que decimos valorar por encima de todo? Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Hemos hecho un recorrido fascinante, la verdad. Partimos de una pregunta sobre el contexto de una obra de arte conocidísima, descubrimos su conexión con la puerta del infierno, vimos cómo eso provocó una reinterpretación radical desde la fe, lo que llevó a un conflicto espiritual profundo y, finalmente, a una acción drástica, la destrucción justificada por la santidad y la fidelidad, la emuná. Es increíble cómo la percepción de algo tan familiar pudo transformarse tanto, y con consecuencias tan definitivas. La idea central que se desprende de esta experiencia, tal como la presenta la fuente del Ministerio Camino de Fe, es justo esa, que las convicciones espirituales profundas pueden, y desde esta perspectiva deben, tener manifestaciones tangibles y prácticas en nuestra vida.
no son solo para lo privado o lo intelectual. Implican tomar decisiones concretas sobre nuestro entorno físico, sobre los símbolos que elegimos mantener cerca y aquellos que decidimos apartar activamente porque los consideramos incompatibles con nuestra visión del mundo. Es una visión donde la fe informa y transforma activamente cada aspecto de la vida, incluido el espacio que habitamos. Y esta historia, bueno, independientemente de las creencias de cada uno, quizás deja flotando una reflexión interesante, ¿no? Podríamos pararnos a pensar un momento en los objetos, las imágenes, los símbolos que llenan nuestros espacios. ¿Qué historias cuentan? ¿De dónde vienen? ¿Qué significados, conscientes o no, les damos? ¿Reflejan de forma coherente los valores, los principios, las creencias que decimos que son fundamentales para nosotros? Es una invitación a mirar nuestro entorno con otros ojos. ¿Podría un análisis un poco más profundo del origen o del simbolismo de algunas cosas revelar conexiones inesperadas o quizás contradicciones sutiles pero significativas con nuestros ideales? Y llevando la reflexión un paso más allá, basándonos en los conceptos que hemos visto hoy desde la perspectiva de la fuente, ¿qué significaría para cada persona, en su propio marco de valores, apartar activamente aquello que no resuena con su verdad más íntima? ¿Qué implicaría consagrar un espacio, sea físico o mental, a aquello que realmente considera valioso y fundamental? Una pregunta abierta para seguir dándole vueltas.